Esto es Hablemos de Mercado con Juan Cruz Campero y Manuel Caballero. Una mirada a las finanzas y la economía. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Mercado. Bueno, esta semana vamos a estar introduciendo un poco y siguiendo, desarrollando todo lo que viene pasando con el tema de las LEFI, esta montaña rusa de temas de tasas de interés, ver si invertimos en LECAPs, en instrumentos SER o en cualquier otra cosa que esté dando vuelta en el mercado, como soberanos. Vamos a ver si el riesgo país va a bajar y si se va a seguir prolongando esta volatilidad en tema tasa de interés. Juan, ¿nos querés contar un poquito qué pasó, hacer unos titulares y después vamos profundizando? Sí, bueno, a partir de la semana pasada que hubo cambios en el esquema monetario, que los estuvimos comentando más en detalle la semana pasada, vamos a repasar rápido. Básicamente se desarmó lo que eran las LEFIs, este instrumento que se usaba como una herramienta de liquidez por parte de los bancos. Bueno, se eliminaron y por lo tanto en un principio toda esa liquidez salió a circular al mercado y produjo que las tasas cayeran, creo que hasta el 15%, incluso para el caso de las cauciones, caída fuerte de tasa. Entonces, en ese escenario, el tipo de cambio empezó a subir y bueno, y toda esta cantidad de dinero el gobierno le quiso controlar, reabsorber. De esta manera, bueno, se licitaron LECAPs, varias cosas que hicieron el movimiento inverso, que la tasa subiera demasiado. Incluso hasta el 70% que llegó la caución más o menos. Y bueno, ese es el escenario ahora, digamos. Un poco los escenarios entre los que el gobierno se debate son un escenario con tasa de interés baja y un tipo de cambio un poco más alto, o un escenario de tipo de cambio más bajo, pero con una tasa de interés más alta, con los impactos que eso tiene en la actividad económica, ¿no? Pero bueno, en esencia fue eso, una absorción de liquidez que nos llevó a las tasas a niveles muy altos. Bien, ahí te hago un paréntesis, digamos, ¿no? Hablando de eso, leyendo un poco leyendo varios informes que anduvieron dando vuelta en la semana, es como que parece que se va más por un escenario donde el gobierno va a convalidar una política monetaria más contractiva. De hecho, un poco lo que se habló en todo lo que fue el mercado esta semana fue de que cuando la tasa bajó, el gobierno salió a dar una señal de piso, ¿sí? Pero cuando la tasa subió, dejó que flotara. Yo ahí un poco mostraría, a ver, y explicaría qué es este nuevo régimen, ¿no? Que implica justamente que el gobierno va a permitir de que todo lo que tiene que ver con materia peso se maneje por oferta y demanda. La cantidad de dinero va a estar fija, ¿sí? Y eso nos va a impactar a todos en el bolsillo, a todo el mundo. De hecho, al que tiene un fondo común de inversión, al que tiene el dinero en una LECAP, al que tiene... ¿Por qué? Porque eventualmente lo que va a implicar es que la tasa de interés la va a definir el mercado, el sector privado, y ya no se van a dar señales de tasa, ¿sí? Con lo cual va a haber mucha volatilidad, porque hoy un poco lo que está pasando es que el mercado tampoco sabe bien cuál es la tasa. Claro. Y el gobierno sí puede ir justamente dando estas señales. Esta semana, digamos, el dato fue, dio señales de piso, pero no de techo, ¿sí? Cuando la tasa bajó, ¿sí? ¿Qué hizo el gobierno? Dice, bueno, salgo a intervenir, salgo en una licitación y convalido una tasa muy alta. Cuando la tasa se fue al 80, 60% más o menos tuvo en promedio el tema de la tasa de caución, el gobierno no hizo nada y de hecho dejó que subiera. Entonces, bueno, en algún punto eso podría llegar justamente a marcar el pulso del que va a tener el gobierno y yo creo que ahí es importante, bueno, estar cerca y más o menos ver para dónde va y seguir de cerca las licitaciones. ¿Sí? Seguir de cerca las licitaciones porque son las señales que va a ir dando el gobierno a medida que vayamos evolucionando. Ahí el gobierno te va a decir, mira, yo creo que la tasa de interés, ¿sí? De mercado va a ser esta, ¿sí? O es esta en función de los agregados monetarios que tenemos hoy y eso el mercado obviamente que lo va a tomar como señales de Sí. dirección de ahí para adelante. Sí, es una señal, eso hay que aclararlo, porque como bien dijiste, es un esquema donde el control, básicamente a partir de la salida del cepo, el tipo de cambio pasa a ser libre, la tasa de interés pasa a ser libre, y lo que el gobierno controla es la cantidad de dinero. Entonces, si bien tiene una gran influencia, obviamente, porque es la opinión, por así decir, del gobierno cuando hace una licitación, no fijan la tasa, pero como bien decís, es una influencia súper importante, también porque te da la pauta de cuál es el nivel de tasa que ellos quieren, y bueno, la idea, obviamente, lo lógico sería que vayan tomando medidas para encauzar esos números Sí.
al valor que ellos quieren. Por eso el mercado le da tanta importancia, por así decirlo. Y bueno, esa es la clave, creo. ¿Por qué el gobierno, no sé si coincidís, pero me parece que hay un claro objetivo, por así decir, electoral o incluso de política económica? Porque la tasa alta lo que te permite es que el dólar no suba tanto, Sí. que eso lo explicamos en profundidad en el capítulo anterior. Y por otro lado, te permite bajar la inflación. Sí, y Que una tasa baja te genera presión sobre el tipo de cambio. Claro, exactamente. Entonces, si vos querés tener una inflación baja y un tipo de cambio planchado, digamos, o que no se dispare, la tasa de interés es ideal. Es importante ahí, me parece que, o sea, y como para entenderlo así llanamente, saber que antes esa tasa o la tasa de referencia, una de las más importantes del mercado, terminaba siendo la LEFI, porque la Ujú. LEFI siempre te marcaba justamente una tasa de referencia. Vos sabías de qué el banco podía colocar esa tasa. Hoy ya no existe. Entonces, bueno, en eso que vos planteas, decir, el nuevo régimen justamente lo que plantea, es decir, vamos a un esquema donde la cantidad de dinero va a estar fija, ¿sí? Es decir, es lo que hay ahí, y se va a manejar por oferta y demanda, y así se define la tasa de interés de equilibrio. El mercado puede dar esas señales para ir justamente encauzando y acompañando en ese escenario, pero no va a intervenir. Obviamente que se guardó herramientas, yo creo que para eventos más disruptivos, como siempre lo hablamos, para intervenir el mercado secundario de LECAPS, donde él puede ir dando señales de tasa, hizo esta licitación adicional también, donde justamente convalidó una tasa alta y dijo, no, pará, la tasa se fue muy abajo, entonces de repente salió el Ujú. gobierno a licitar una LECAP a una tasa de interés más alta. ¿Qué quiere decir? Bueno, que el gobierno tampoco le gustó que la tasa se le fuera al 15% en una Claro. caución. Ujú. Eh, Sí, probablemente por esto que decíamos antes. Tema inflación, tema tipo de cambio. Y acá creo que hay que agregar un nivel más de análisis que es fundamental, que es el impacto que esto tiene en la economía real. Porque, bueno, la tasa de interés es el precio al que nos financiamos, al que Ujú. se financian incluso consumos de tarjeta de crédito, en un contexto donde tenés alta morosidad, tanto Ujú. en tarjeta de crédito, instrumentos PYME como cheques, pagares y demás. Es verdad lo que vos me comentabas el otro día, que el porcentaje, el nivel de crédito que hay en la economía es bajo, muy bajo. Comparado con otras economías, sí, o sea, Ujú. relativamente es bastante más bajo y tiene mucho menos profundidad que otros mercados. Claro, pero creo que es un punto igual a mirar, sobre todo porque ahora por ahí nosotros siempre lo mencionamos mucho cuando veíamos Estados Unidos, decíamos, sí, la Fed mira la tasa porque una mayor tasa de interés te permite menos inflación con el costo de menor actividad económica, por lo tanto vos monitoreas la actividad para saber que no te fuiste, que no te pasaste, que no se te fue la mano con la tasa, que no está muy alta. Bueno, acá la dinámica puede ser bastante similar. Vos querés una tasa de interés alta para desinflar, pero creo que no se debe descuidar esos indicadores de actividad, que si bien hoy no es una prioridad el crecimiento económico, pero por lo menos tratar de dañar lo menos posible en este periodo que necesariamente va a ser contractivo, y es, y viene siendo, por la sencilla razón de que para controlar la inflación tenés que tener una política monetaria contractiva, Es así. es así, es como la receta de manual, digamos, en la economía. Sí, lo otro, digamos que, y ahí comparto con vos, a ver, el tema de la profundidad en el mercado de crédito yo creo que es así, y eso no quiere decir que no le den importancia, pero sí es como que en el escenario actual parecería que está en un plano más secundario. De hecho, es bastante Ujú. recesivo una tasa de interés tan alta, porque bueno, justamente, a ver, en términos de te encarece el crédito, entonces no hay consumo y bueno, en ese escenario no es muy positivo, ¿no? Eh, Hoy tenés una tasa de interés alta y sí es importante que hoy nosotros como inversores o como agente que toma decisiones en una compañía o un inversor particular, sí empezar a visualizar y empezar justamente a ver esto más de cerca. ¿Por qué? Porque de repente ahora puedes decir, bueno, a ver, un agregado monetario sí me interesa. Yo quiero saber la cantidad de circulante que hay hoy en la economía. ¿Por qué? Porque eso me va a determinar la tasa de interés de equilibrio. Hoy no habría una tasa de interés de equilibrio todavía, porque el mercado no la conoce. Es lo mismo que pasó con el tema del tipo de cambio. Yo ahí, a ver, viendo el tema LEFIs, ¿sí? Con la licitación y las LEFIs, digamos, que quedaron en circulación, pasamos de 33 a 43 billones, digamos, a convivir con esa masa, digamos, monetaria. A ver, ¿y qué pasó ahí? Bueno, de repente tenés que encontrar justamente una tasa de interés que te equilibre ese mercado. Entonces, de repente hoy a la persona que está del otro lado, que está invirtiendo el dinero, que dice, che, esta LECAP está bien o no, esta tasa, convalidar esta tasa de un ser, y bueno, tengo que empezar a ver esa variable. Y hoy la única referencia que vamos a tener de acá para fin de año, o para fin de año a lo mejor suena muy extenso, pero por lo menos las próximas semanas, el próximo mes, va a terminar siendo las licitaciones.
las licitaciones que convalide el gobierno. En el mercado secundario puede haber una tasa, pero el gobierno en ese escenario va a salir y va a convalidar una tasa en su licitación. Después vamos a ver si el mercado la toma o no también, ¿no? Ujú. Pero yo creo que eso es fundamental porque es como que vamos a tener que aprender a convivir con un sistema que es totalmente nuevo y distinto al cual no estábamos acostumbrados. Nosotros siempre estuvimos acostumbrados a lo otro. Ujú. Eh, Sí, en y línea con eso de las licitaciones, por ahí no me sorprendería ver en la próxima el punto Anker jugando otra vez, es decir, que se rolee menos de lo que se vence para, bueno, esa diferencia que es deuda que se paga, es dinero que pasa a circular. Si en esta dinámica donde vemos que falta dinero en el corto plazo, porque gran parte de estas colocaciones que hicieron los bancos fueron a los próximos 3 meses, con lo cual es como que suavizaste ese impacto de dinero que iba a salir hoy en un día, digamos, como que lo dilataste un poco, lo reacomodaste y lo dilataste en 3 meses. en 3 meses. Bueno, creo que en la medida en que estos próximos meses pasen, no nos debería sorprender que se pague deuda y se inyecte esa liquidez Claro, al mercado. con el sistema anterior justamente lo que terminaba pasando era, te daban la tasa, pero el banco tenía ese dinero intradiario, es decir, lo podías rescatar cuando quisiera. Entonces vos sabías que tenías liquidez al otro día. Ujú. En el escenario nuevo, que es lo que vos planteas recién, decís, bueno, yo tengo una LECAP y de repente el banco dice, che, yo esto no lo puedo, o sea, o por lo menos si lo tengo a finish, a vencimiento, lo tengo que tener un mes en cartera. Entonces de repente el banco lo obliga a gerenciar todo de una forma muy distinta a lo Sí, que y lo lo venía mismo, haciendo. vos como banco tenés que decir, che, compro la LECAP a un mes, a 2 meses, a 3 meses, ¿cómo gestiono ese riesgo? Porque si bien vos la LECAP la podés vender en el mercado y tener la liquidez inmediatamente, no sabes a qué precio la vas a Tal vender. cual. Entonces exige para los bancos y todo ese trabajo, pero también fuerza al sistema financiero a ser más eficiente y a trabajar en la eficiencia, lo cual creo que en términos agregados es positivo. Obviamente está este desafío de Tal- gestionar la transición, pero obviamente los mercados cuando se liberan ganan en eficiencia. Ujú. Es así para todas las Lo, ramas. después, a ver, y agregando a esto, yo creo que ahí uno dice, bueno, está todo lindo, uno puede hablar de esto y de los agregados monetarios, un nuevo sistema, y bueno, ¿cómo lo podemos traspolar eso a lo que estuvo pasando estas últimas 2 semanas? Porque en estas últimas 2 semanas vimos una tasa de una caución que fue al 15% y de repente se disparó y llegó, no sé, 80, 85%, llegué a ver en pantalla, después se acomodó en 60%, pero ¿qué pasó en esa transición? Y bueno, justamente esto, o sea, hubo un exceso de liquidez en un principio, eso, digamos, pulverizó las tasas. Sumado a eso, nosotros habíamos hablado también que el tema de los encajes iba a impactar en el tema de las tasas de caución, sobre todo. Pasó, ¿sí? Y de hecho la tasa de caución bajó fuertemente. Y después, más adelante, lo que terminó pasando es que, bueno, se apalancaron, ¿sí? Todas las instituciones se apalancaron justamente tomando cauciones a tasas muy bajas, ¿sí? Y comprándole un poco Ujú, más largas. sí. Entonces, bueno, eso te disparó la tasa de repente porque tenías un mercado justamente pidiendo dinero prestado, vamos a decirlo, para poder comprar una letra a 30 días, que eso entendía que la tasa que se iba a convalidar iba a ser un poco más alta y iba a haber una spread muy fuerte ahí. Entonces, bueno, Perdón, también ahí te agrego un tema de volúmenes, porque el volumen operado en caución, o el volumen de la economía en general, comparado a las LEFI eran, creo que era un 30% ujú, un 30% de más o la base menos de la base monetaria. monetaria. O sea, es un volumen que es muy difícil de manejar, por más que tengas herramientas, por más que tengas en cualquier contexto de mercado hubiera producido un movimiento importante por el volumen de liquidez que era Y, entrando al y mercado. eran herramientas que justamente estaban diseñadas para absorber liquidez, pero una liquidez que era remunerada. Esa plata la ponía el Estado, digamos, la poníamos el Banco Central en ese escenario. Entonces eso era lo que justamente era muy disruptivo con ese modelo, que es lo que hoy se elimina, y también obviamente que te hace, que te elimina cualquier distorsión que haya, digamos, Ujú. ¿no? Porque esa tasa de interés es una tasa de interés que, vamos a decir, es discrecional. Por más de que pueda tener alguna variable, digamos, que la Sí, mueva, sí. que obviamente las Ujú. tiene, es más que Sí, si todo querés que una tasa libre y que flote, eso no podía seguir estando, no digamos. podía seguir estando Sí, porque sí. tenías un pasivo que era remunerado, digamos, Ujú. ¿no? Que eso generaba un interés que lo pagaba el Estado y entonces en algún punto eso era disruptivo para el sistema que se quiere implementar hoy. Bien, Lo que está hoy es como es más transparente. bien. Después, por otro lado, te quería justamente plantear el dato para que lo hablemos porque fue lo otro que pasó esta semana, el tema de las compras en bloque que venía Sí, haciendo el te iba Tesoro, a que me preguntar por parece eso. que eso es fundamental, ¿sí? A ver, el dato es
que se hizo una compra por 600 millones de dólares por parte del Tesoro. Sí, se sigue acumulando de a poco. De a poco. Pero bueno, bien, es el otro punto importante a atacar, son las reservas. Sí, yo creo que esas dos cosas podríamos decir que han sido las dos cosas cruciales que han pasado en la semana, ¿no? Sí, algo que me sorprendió también fue que cambió la inflación esperada por el mercado, que esto lo sacamos de la relación entre los bonos en pesos y los que ajustan por inflación. Bueno, tenemos por un lado que la inflación que espera el mercado se ha acercado más al 2%, veníamos en torno al 1,4% para fin de año, o sea, mensual a lo largo hasta Con el fin de último año. dato de 1,6 que lo dijiste vos la semana pasada. Claro, ahí hubo una baja importante. Bueno, a partir de todo este problema, bueno, las expectativas subieron un poco. Em, y bueno, y después por otro lado, también en línea con esto, la curva CER rindiendo entre 12 y 15% en términos reales, es decir, por encima de la inflación, es una tasa muy alta, pero bueno, tiene sentido en tanto vos tenés una tasa en pesos alta también, ¿no? Porque al final la diferencia entre la tasa en pesos y la inflación esperada es la tasa CER, digamos. El mercado Sí. se va arbitrando así. O si lo querés ver al revés, la diferencia entre la tasa en pesos y la tasa de un bono CER es la inflación esperada. Bueno, entonces en ese sentido, mientras tengamos en pesos alta, deberíamos tener también una tasa CER alta, porque la expectativa de inflación no, si bien aumenta un poco, no aumenta tanto. Y bueno, creo que ese va a ser un poco el contexto. Impacta también incluso en los créditos hipotecarios, porque las tasas de crédito hipotecario Ahí son te altas. agrego que Sí. es un poco lo que venías diciendo vos al principio. No hay mucha profundidad en el mercado de crédito hipotecario. O sea, por eso, a ver, lo pongo en contexto porque por ahí no es que quiere decir que sea una variable que no interese, pero sí es como que es un problema que me parece que se relega para más adelante. Ujú. A lo mejor hoy está más centrado el gobierno en decir, bueno, lleguemos con una inflación baja, ganemos las elecciones y Sí. después ordenemos todo el espectro con todas las medidas que haya que tomar, justamente para activar la economía, activar el consumo, con mayoría, pudiendo aprobar leyes, pero hoy no es como que no estaría el Sí, no está en escenario. agenda. No Sí, está en sí. agenda y no tampoco se podrían tomar decisiones, vamos a ser honestos, o sea, que sean congruentes económicamente y que que puedan tener un buen desenlace, ¿verdad? Ujú. Entonces, bueno, ahí te agregaba justamente de que ese escenario, en ese mercado de crédito hipotecario no tiene profundidad, ¿no? O sea, Ujú. entonces por ahí, bueno, es como que era un dato, ¿no? Que Sí. no es menor. Sí, sí, en general lo que decíamos antes, la desinflación es recesiva, por lo menos te enfría la economía. De todas maneras, la economía venía creciendo, en parte porque tenés unos crecimientos que son dispares según el sector de la economía, pero también porque venís de una economía que estaba sumida en una recesión muy profunda. Una economía mucho más estable, o en países, incluso en países, sobre todo países desarrollados, no es lo común que vos puedas tener un proceso de desinflación y a la vez que la economía crezca. Obviamente. Es bastante anormal. Entonces, porque también veníamos en una situación anormalmente mala por ahí, Sí. demasiado mal. Pero bueno, De hecho, tampoco había crédito por una cuestión justamente de cuando tenés un escenario de inflación alta, a ver, o sea, iba a cualquier entidad bancaria y el crédito no estaba, sí. inclusive un crédito UVA con una actualización del 20% mensual, yo no sé quién la toma. Sí, o si podías conseguir algo era Eh, una tasa subsidiada, con lo cual la tasa real en realidad era Estaba- alta, pero el gobierno ponía una parte, Bueno, digamos, eso ¿no? económicamente lo dejaremos para, a ver, en algún otro, pero eso tiene un montón justamente de implicancias por detrás que no son buenas y que justamente terminan alimentando toda esta situación, ¿no? Pero, digamos, en el escenario actual es fundamental, digamos, empezar a ver esas variables y que el mercado empiece a entender cuál es la nueva dinámica. O sea, yo creo que va a costar, va a haber muchísima volatilidad vamos a ver, en estas semanas. Un poco las licitaciones del Tesoro pueden llegar a paliar. Una cosa es lo que rinde una LECAP en el mercado secundario y otra cosa es lo que va a salir a licitar, digamos, el gobierno en cada licitación, digamos, que hace de forma quincenal, ¿no? Puede haber una tasa en una LECAP X, digamos, en el mercado secundario y que vayan y te convaliden una que sea menor o mayor. Sí, Bueno, de hecho, el año pasado, cuando recién se empezaban digamos, no quiero decir recién se creaban porque ya existían las LECAP, pero la realidad es que había muy poco mercado. Este gobierno lo que hizo para desarrollar el mercado, lo que sería curva en pesos y que los inversores vean atractivo en invertir en pesos, era darte una tasa más alta en las licitaciones de la tasa que vos conseguías en el mercado secundario.
Así que no es raro que pasen esas cosas, digamos, que las tasas sean distintas en licitaciones que en el mercado. Después, por otro lado, a ver, en materia de actualidad, lo que viene pasando también es el tema, bueno, riesgo país en 800 puntos, eso no es un dato menor porque es como que da la sensación de que baja y después se acomoda de vuelta en la zona de los 800, entonces, bueno, hoy tenés, digamos, toda una curva de soberanos que viene rindiendo medianamente un 12% de TIR. Sí, un Sí, Merval muy abajo también. un mermal, claro, a ver, y en ese sentido decir, bueno, ¿qué hacemos, digamos, ¿no? El ciudadano de a pie o el que tiene una cartera de inversión en cualquier ALIC, cómo espero yo que vaya a ser el desenlace y en función de qué variables justamente tengo que tomar esas decisiones? Bueno, en materia de curva de peso, un poco lo estuvimos diciendo al principio del programa, tengamos en cuenta el nuevo esquema, digamos, de agregados monetarios y tasa de interés. Hoy la prioridad la tiene justamente, a ver, es una tasa de interés que es endógena. Esa tasa de interés endógena, que es lo que viene explicando el mercado, por lo menos lo van a leer en titulares de esa forma, significa esto: la tasa de interés es fija y la cantidad de dinero es fija y la tasa de interés la determina el mercado. ¿Sí? Sí, o eventualmente la cantidad de dinero se puede mover, pero el punto es que el gobierno El determina gobierno la cantidad de determine dinero. la cantidad de dinero. A ver, pero en eso, en ese espectro, bueno, cuando uno tiene que posicionarse en una curva en pesos, ¿sí? Ver si invierto o no en SER, bueno, justamente estas son las variables que tenemos que ver. Es decir, bueno, tengo un instrumento SER más 12, quiere decir que tengo un instrumento que me va a rendir inflación más un 12%, un 15% más o menos estaba Ujú. el, la curva SER. Bueno, espero más o menos eso, lo comparo contra una tasa fija, me fijo si eventualmente la tasa que está dando justamente tasa fija, entiendo que es baja o es, pero ese escenario todavía no está del todo pulido, no está del todo desarrollado porque tenemos un mercado que todavía no entiende bien. O sea, Ujú. por eso tenés esa volatilidad también tan alta. Si te va de un 15, ¿cómo se va una tasa de un 15% a un 60% en un día? Bueno, eso pasa porque todavía tenemos un mercado que está poco desarrollado, que lo entiende poco todavía el Ujú. sistema. Se va a ir puliendo con el tiempo y eso lo relegamos ahí a materia peso, sobre todo para eh, carteras que tienen que ver con capital de trabajo, de muy corto plazo, viste Ujú. que por Sí, ahí es hoy tenés una... una tasa muy alta que puede ser bastante atractiva. Tal cual. eh, y obviamente dentro de ese espectro, cuanto más Con, tiempo te puedes asegurar esa Ujú. tasa alta, A ver, lo que es está bueno. tasa, digamos, que le dicen en el mercado, Ujú. es decir, bueno, me quedo y agarro esa tasa, digamos, y me quedo largo porque justamente se toma como una ventana de oportunidad en un escenario donde la tasa debería tender a normalizarse. Sí, sí, creo que Eh, esa normalización igual siempre debería ser por encima de la inflación, Tal cual. pero bueno, hoy está muy por encima, ¿no? Y la podés justamente machear o comparar contra el techo de la banda si uno está buscando a lo mejor una rentabilidad en dólares. Obviamente que es una estrategia de inversión bastante más agresiva, Ujú. porque en realidad no es técnicamente carry trade, en algún capítulo creo que lo explicamos, pero bueno, nosotros Sí. pensamos en dólares, entonces por ahí es interesante la comparativa. Y después por otro lado, bueno, a ver, en materia, digamos, del resto, inversiones o carteras de largo y mediano plazo, ahí, bueno, tenés todo este espectro de soberanos que hoy por hoy la válvula de ajuste va a terminar siendo, bueno, ver qué pasa con el gobierno en las elecciones y el tema del riesgo país, ¿no? El riesgo país que no, como que no estaría bajando como el mercado esperaba que baje, donde a lo mejor el promedio de emergentes, obviamente que es mucho más bajo, eso en algún punto es una señal, ¿sí? Porque dice, bueno, che, si mis vecinos vienen con este nivel de riesgo país, porque yo tengo este otro, bueno, obviamente que es porque tenés un montón de cuestiones estructurales que tenés que seguir corrigiendo y desregulando, pero bueno, a ver, desregularon este tema la LEFI y se generó un despiole en términos de tasa, en términos de volatilidad, entonces no es tan fácil ese camino. Yo creo que a lo mejor eso se allana un poco más si hay un gobierno que se siente cómodo y que ganó la elección y que dice, bueno, mira, hoy podemos tomar estas medidas y podemos seguir de acá para adelante. Pero es como que hoy por hoy, a ver, tenemos casi desde mayo, me animaría a Ujú. decir, tendríamos que ver bien, pero que tenemos el riesgo país ahí que como que hace una amague de que va a bajar y vuelve a los 800 puntos. Y eso es lo que te termina en algún punto determinando toda la TIR, digamos, o el rendimiento que tienen toda esta Ujú. curva de soberanos. Sí, pasa que la inversión extranjera va a venir cuando tenga mayor previsibilidad de largo plazo, que es en lo que todos como país creo que tenemos que trabajar post elecciones, digo porque bueno, es como que separa el mundo, por así decir, o no hay reformas importantes No. en medio de un proceso electoral muchas veces, pero bueno, es lo que va a hacer que
no venga solo capital especulativo, como ha estado viniendo muy poco, pero bueno, Muy poco. sino inversión un poco más fuerte. Gran parte, si bien está habiendo mucha inversión en Vaca Muerta y demás, es todo de empresas locales, ¿no? Sí. Más allá de que se puedan financiar afuera, todavía podría entrar mucho más capital. Y hablando de eso, de tema carteras y en dónde podemos invertir, aprovecho y te llevo a Estados Unidos. Estados Unidos. Bueno, afuera el mercado es interesante porque cuando uno empieza a comparar diferentes países en los que uno puede invertir a través de CDRs, por ejemplo, si tenés una cuenta afuera, tenés el mercado de Estados Unidos, que está caro en términos de price to earnings. Esta es una métrica que usamos donde vos ves cuántas veces la ganancia de una empresa estás pagando, básicamente. Bueno, está caro en ese sentido, se está pagando muchas veces lo que las compañías ganan, sobre todo cuando lo comparas con otros países como pueden ser Japón, Europa, incluso países emergentes, que están mucho más baratos en este sentido. De todas maneras, bueno, Europa, no sé si lo nombré, pero bueno, son por ahí los mercados más destacados. El tema es que no por eso a mi parecer, tenés que cerrarle la puerta a Estados Unidos, más que nada porque es el principal mercado, pero porque también cuando uno ve que se está pagando mucho por algo, muchas veces es porque tiene un gran potencial por delante también. Entonces yo creo que si bien hoy el entorno macroeconómico en Estados Unidos es desafiante, la realidad es que los inversores dicen, bueno, está bien, están esos problemas macroeconómicos, pero las compañías van a ganar más plata de la que están ganando ahora en el mediano o largo plazo y van a superar esa Convengamos que si dificultad. ves esas métricas en términos históricos, y yo creo que vos vas a tener inclusive más internalizado eso, pero si las ves a lo largo del tiempo, son cada vez más eficientes, vamos a decir, ¿no? O sea, entonces por ahí, es más, yo te llevo ahí, de última si querés hablar, porque es un tema interesante que de hecho se habla mucho, el tema de, bueno, cómo rinde el S&P, digamos, y cómo lo podés vos incorporar en una cartera de inversión si sos un inversor, digamos, local, que dice, bueno, quiero poner mis ahorritos a rendir en una cartera que tenga algo, digamos, del mercado local y algo de afuera, ¿sí? Y no tengo el tiempo suficiente para diversificar una cartera en donde ponga acción y me ponga a estudiar la cotización de cada una, ¿sí? Bueno, explícanos un poquito ese tema que es muy interesante, que da para hablar a lo mejor 25 Sí. capítulos, pero por lo menos tratar de sintetizarlo. Sí, porque es muy loco, porque la evidencia empírica te muestra que cuanto menos haces es mejor. Es Es mejor invertir en el S&P 500, que es el índice de allá, es como el Merval nuestro, pero de Estados Unidos. Comprar el S&P 500, un fondo que invierte en el S&P 500, y no tocarlo, no hacer nada más, generalmente te da mucho más rendimiento que Que andar comprar. haciendo toda una política activa, digamos, sobre esa cartera, Exactamente. comprando, vendiendo, que uno lo vea a lo mejor en televisión, pero esto está 100% convalidado, ¿no? Sí, sí. Y no compro porque está caro. Muchas veces digamos, sigue estando caro el mercado por una cuestión de que los inversores siguen comprando con esta expectativa de crecimiento. Por Por las eso, dudas, aclara sí, qué es el S&P y qué es lo que tiene adentro, digamos, ¿no? claro, bueno, tiene las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y lo bueno es que siempre están las 500 empresas más grandes, entonces se va reactualizando, digamos. Claro, salen las que están, vamos a decir, en el 499, 500, se van afuera Claro. y entra una nueva. Entonces, bueno, generalmente siempre están las que, vamos a decir, están de moda, ¿no? Suena horrible, digamos, porque estamos hablando de mercado, pero siempre están las que mayor evaluación Exactamente. tienen. Entonces, en ese escenario siempre está en la cúspide, digamos, de lo que se está invirtiendo en ese momento, ¿verdad? Sí, sobre todo estos cambios se ven mucho en el largo plazo, porque el S&P 500 de los 90 no tiene mucho que ver con el de ahora, por ejemplo. De hecho, hace 5 años Nvidia no era de las principales y ahora sí lo es, en parte por el desarrollo de la inteligencia artificial, sobre todo eso, y bueno, y de la tecnología de esa compañía en particular. Entonces, en este sentido, el S&P 500 es una gran herramienta y también eso, que la evidencia te muestra que estar buscándose el piso o el techo del mercado no suele ser lo mejor porque te puedes equivocar. Y cuando te equivocas, perdés Claro, un y si no perdes plata, paso perdiste principal. ganar plata. Ujú. Entonces, idealmente eso. Y también, de nuevo, porque tiene este sentido de que el mercado paga caro con una expectativa de crecimiento que hoy por hoy todo indica que se va a dar de la mano con la inteligencia artificial y es un mercado traccionado por tecnológicas. De todas maneras, siempre decimos, hay que mirar los datos macro y hay cosas, hay desafíos, hay un tema de tasa de interés que lo venimos hablando hace varias semanas que no hay que descuidar,
Pero a la hora de invertir en Estados Unidos, bueno, la realidad es que tenés que evaluar las dos cosas, ¿no? Hoy por hoy claramente el mercado evalúa más el crecimiento porque por algo estamos en máximos históricos. Entonces, bueno, no es algo descabellado. Es una opinión del mercado, por así decir, que puede no Convengamos que hay gente equivocarse. que está todo el día viendo, digamos, métricas y eventualmente, a ver, no es que el mercado está, todo el mercado está equivocado. O sea, en algún Claro. punto, si se está visualizando eso, a ver, son datos que son históricos, ¿no? Sí, Uno los también puede... uno siempre mira, como igual que cuando vemos la inflación implícita y ese tipo de cosas, uno ve qué es lo que ve el mercado y después vos podés estar o no de acuerdo y tomás tus decisiones acorde a eso. No sé, si no te convence, no necesariamente tenés que poner todo en el S&P 500. No. La lógica y lo que para mí tiene más sentido siempre es no estar entrando y saliendo No. al 100%, sino en todo caso siempre mantener más o menos la posición, y si vos te pones más optimista o más pesimista, vas haciendo algunos ajustes pequeños, o te gusta un sector en particular, por ejemplo, te gusta el sector tecnológico por la inteligencia artificial y todo eso. Claro, te buscas ETF, algún digamos que son instrumentos que están diversificados y que en algún punto lo que pueden es armarte una carterita que está en un determinado sector, entonces claro, no tenés que estar pensando tanto, claro. Y alguien ya Y pensó no te por quedas vos. afuera del S&P Y 500, no te quedas digamos, afuera. en esencia. Pero bueno, a ver, para resumir, el que quiere, digamos, incorporarse en Estados Unidos, por ahí algún instrumento así, donde no se quiere poner a ver a detalle cada activo, ¿no? Pero obviamente que teniendo siempre en cuenta que son instrumentos de largo plazo, ¿no? Porque Y de riesgo, y de obviamente, riesgo. porque hablamos de acciones. Pero bueno, esto, las estrategias activas contra las pasivas, por ahí las pasivas son las que más rendimiento te suelen dar. Bueno, Juan, creo que terminamos por esta semana. Así es. Nos vemos la semana que viene, en otro capítulo de Hablemos de Mercado.